Episodio número 2335. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este miércoles 23 de noviembre. Predicar a los espíritus encarcelados. En el marco de esta lección número 9, pasajes contradictorios con el texto a memorizar de Juan capítulo 5 versículo 39. Juan capítulo 5 y el versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5 versículo 39. Durante toda esta semana hemos agotado diferentes temas que aparentemente son contradictorios, pero lo que indica es que necesitamos indagar un poquito más, escudriñar, no leer por encimita, sino profundizar, como digo yo, sacar agua de la roca. Y eso lo vimos desde el pasado sábado domingo, la introducción, con lo que tenía que ver con el rico y Lázaro, cómo eso era una metáfora, una parábola. También el lunes estuvimos viendo Hoy conmigo en el paraíso, como esa pausa en las palabras que Jesús le dio al ladrón en la cruz que se salvó. Y también ayer estuvimos viendo Partir y estar con Cristo, cómo Pablo anhelaba esa segunda venida y estaba preparado ya sea para morir en Cristo, que es ganancia, o también vivir en Cristo y estar, ¿verdad?, conforme y contento en todo. Para hoy vamos a hablar de predicar a los espíritus encarcelados, y también queremos anunciar que al final del programa estaremos dando la vía de contacto vía WhatsApp para que usted pueda comunicarse directamente con el director de este ministerio, Audios de Bendición, Omar Medina, y así poder enviar su testimonio, su saludo de cómo este programa, estos audios le están siendo de bendición. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a nuestros oyentes y en la persona de ellos a sus familias para que sean bendecidos con el estudio de tu palabra, que podamos compartirlo con otras familias para que cada uno, oh Dios, pueda ser fortalecido en ti. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo prometido es deuda. Predicar a los espíritus encarcelados. Se nos invita a leer 1 de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 20, y luego Génesis 4:10, 1 de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 20, y luego Génesis 4:10, para preguntar, ¿cómo es que Cristo predicó a los espíritus encarcelados en los días de Noé? Vayamos a la Biblia. 1 de Pedro 3, del 13 al 20. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la voluntad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez
esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas, es decir, 8 personas fueron salvadas por agua. Vamos entonces a lo que dice Génesis 4:10. Génesis 4:10 dice: y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Respondamos entonces a la pregunta: ¿cómo es que Cristo predicó a los espíritus encarcelados en los días de Noé? Bueno, aquí la clave es que Cristo padeció una sola vez por los pecados, dice el versículo 18, pero aunque fue muerto en la carne, aunque su humanidad murió, su divinidad no murió. Fue vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahí está diciendo ya básicamente que hubo 2 situaciones que se están mencionando. Una es lo que Cristo padeció en la carne, cómo se mantuvo fiel, y otra es cómo Él en el Espíritu ha predicado desde los días de Noé. Predicó en los días de Noé, predicó en el tiempo que estuvieron los apóstoles, en el que Él vino a la tierra, sigue predicando hasta nuestros días y predicará hasta que el tiempo de la gracia se acabe. Así que eso es lo que tiene que ver con lo que Cristo hizo con los espíritus encarcelados. Estos espíritus no se refiere a espíritus literalmente o a personas que ya murieron, porque ese no es el tema. El tema aquí no es la muerte, sino cómo Cristo predicó aún en el Espíritu. O sea, predicó a través de Noé, porque el Espíritu de Dios, el mismo Cristo, inspiró entonces a Noé, y por eso Noé predicó y fue un pregonero de justicia. También eso de que la sangre clama es una metáfora, porque está diciendo cosas que no es literalmente. O sea, no es que la sangre habla. ¿Usted ha escuchado la sangre? No se escucha la sangre, no tiene que ver con nada místico, sino que es una metáfora el decir que la sangre clama por justicia, porque obviamente esto tiene que ver con algo más trascendental. Los comentaristas que creen en la inmortalidad natural del alma generalmente señalan que Cristo predicó a los espíritus encarcelados en 1 de Pedro 3:19 mientras aún descansaba en la tumba. Para ellos, su espíritu desencarnado fue al infierno y predicó a los espíritus incorpóreos de los antediluvianos. O sea, esta gente aplica literalmente algo que no es real de esa manera, porque es algo contradictorio. Porque, sin embargo, esta idea es bíblicamente inaceptable, porque no hay una segunda oportunidad de salvación para los muertos. Noten lo que dice Hebreos 9, 27 y 28 al respecto. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahí está clarito, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No habla de segunda oportunidad de salvación. La Biblia no habla de eso. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahí está lo que dice Hebreos 9, 27 y 28. Entonces, ¿por qué Jesús les predicaría a quienes ya no tenían más posibilidades de salvación? Paralelamente y ante todo, esta teoría contradice la enseñanza bíblica de que los muertos permanecen inconscientes en la tumba hasta la resurrección final. Y hay un montón de versículos que ya lo hemos visto anteriormente que establecen esto, tal y como es Job capítulo 14 del 10 al 12, Salmo 146, 4, Eclesiastés 9, 5, 10, también en el versículo 10, 9, 10, Primera Corintios 15, 16 al 18 y Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 15. O sea, hay una clara enseñanza en la Biblia de que no hay segunda oportunidad de salvación y que los muertos están inconscientes. Por lo tanto, no podemos entender esto de forma literal
o de forma como que Cristo estaba predicando a los muertos, porque no se refiere a muertos sino a personas. Además, si este versículo realmente dijera que Jesús, mientras estuvo en la tumba, bajó al infierno a predicar a los antediluvianos malvados, ¿por qué solo ellos escucharon el mensaje? ¿No había otros perdidos que ardían en el infierno junto con ellos? ¿Verdad? Si les siguiéramos esa teoría. ¿Por qué solo a los antediluvianos o por qué solo los antediluvianos lo escucharon predicar? También es absurdo sugerir que Cristo predicó a los ángeles caídos, que habían sido desobedientes en los días de Noé, mientras que a los espíritus encarcelados, entre comillas, se lo describe como desobedientes en otro tiempo. Primera de Pedro 3, 19 y 20, ¿verdad? Ya establece esta parte. La Biblia dice que los ángeles malos permanecieron siendo desobedientes en la actualidad. Eso lo dice Efesios 6, 12. Noten lo que dice Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y también Primera de Pedro 5:8 establece: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el tema es que Jesús en ningún momento le está predicando a ángeles caídos. Noten también lo que dice Judas, el único capítulo, y el versículo 6. Judas, el único capítulo, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. No habla de que Cristo le predicó en ningún momento a esta gente, porque estas personas, estos ángeles caídos, ya están bajo condenación, sin ninguna oportunidad de salvación. Debemos observar que en 1 de Pedro 3, los espíritus encarcelados del versículo 19 se identifican en el versículo 20 como los antediluvianos que desobedecieron. Me gusta más esto que decir lo que la Biblia no dice. La Biblia dice que él le predicó en el espíritu a través de Noé a los antediluvianos, Eso es lo que está mencionando aquí. El término espíritu, griego neuma, se utiliza en este contexto y en otras partes del Nuevo Testamento, en referencia a los vivos que pueden escuchar y aceptar la invitación. La expresión encarcelados obviamente no se refiere a una prisión literal, sino a la prisión del pecado, lo que habíamos mencionado anteriormente, que esos encarcelados eran encarcelados no literalmente, sino espiritualmente en el pecado, en la que se encuentra la naturaleza humana no regenerada. Eso lo dicen varios pasajes, incluyendo Romanos 6, el Romanos 7, del 7 al 25. La predicación de Cristo a los antediluvianos impenitentes se realizó mediante Noé, a quienes Dios instruyó divinamente, y se convirtió en un pregonero de justicia para sus contemporáneos. Los versículos de Pedro se escribieron en el contexto de lo que significa ser fiel. No son un comentario sobre el estado de los muertos. Ahí está bien claro. Los versículos de Pedro no tienen que ver con un tema de la muerte. Ese no es el tema. El tema se trata de la fidelidad para con Dios, la fidelidad que tú y yo necesitamos tener, y lo de que Jesús predicó a los espíritus encarcelados, pues tiene que ver con que Jesús nos utiliza a cualquiera de nosotros para que de esa manera esas personas que están escuchando puedan tener oportunidad de arrepentimiento, oportunidad de salvación, oportunidad de salir de la prisión espiritual en la que nosotros mismos en otro tiempo nos encontrábamos, para que ellos también tengan la oportunidad de salvación. Eso es lo que significa todo este contexto
y por lo tanto animamos a nuestra audiencia para que siempre verifique lo que dice la santa palabra de Dios y no la interpretación humana. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido que predicar a los espíritus encarcelados no tiene que ver con asuntos que pasan la fantasía, el asunto de lo místico. No, tiene que ver con que Cristo Jesús predicó en el Espíritu a través de Noé, y esto de 1 de Pedro 13, o capítulo 3, mejor dicho, el versículo 13 al 20, tiene que ver más con el contexto de ser fiel, aunque la Biblia aquí no está hablando de forma cronológica, diciéndote que una cosa sucedió y después la otra, sino que está hablando en un contexto lógico para que los oyentes entiendan, para que las personas que están leyendo la carta entiendan lo que tiene que ver con serle fiel a Dios y predicar el Evangelio. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a seguir cada día escudriñando tu palabra, no solamente yendo por encimita, sino ayúdanos, oh Dios, para que podamos profundamente entender lo que tú quieres decirnos y cómo nosotros podemos también enseñarle a otros estas grandes verdades. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para mañana jueves, con la ayuda de nuestro Dios, las almas bajo el altar. Las almas bajo el altar es el tema que estaremos abordando en el día de mañana, en el marco de esta lección número 9, pasajes contradictorios, con el texto a memorizar de Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Seguimos animando a toda nuestra audiencia para que si quieren compartir algún testimonio, cómo estos programas le están siendo de bendición, pueden hacerlo marcando el 484-838-8989, 484-838-8989 es la vía de contacto a través del WhatsApp de nuestro hermano Omar Medina, que es el director de este ministerio Audios de Bendición, además de ser el presidente de la radio Oasis de Esperanza. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Hay paz. Hay paz.